Este video fue grabado por un hombre que estaba visitando el espeluznante cementerio de Gettysburg. En internet circulan muchos videos de misteriosos avistamientos en este lugar. Podemos encontrar numerosos videos espeluznantes que vienen asustando a la gente a lo largo de los años. En este caso, el hombre configuró su cámara y la dejó grabando, por lo tanto no vio nada en ese momento. Para algunos se ve como el espíritu de un hombre, pasando junto al cañón a la derecha. Y este hombre parece llevar un viejo uniforme militar. Es bastante difícil encontrar una explicación para esta grabación. Por supuesto, si es que no fue una puesta en escena. ¿Podría este hombre haber captado un espíritu, posiblemente reviviendo momentos en el campo de batalla? ¿Qué crees tú? Agustina Devina compartió este video en su propio canal. Ella estaba usando la plataforma Omegle, que es para hacer videochat con extraños. Pero no es el videochat lo que es la parte más extraña de este video, sino lo que sucede detrás. Echemos un vistazo. Esta idea surge una y otra vez, que los espejos son puertas para ver cosas que normalmente no podemos ver a simple vista. En este caso, podemos ver claramente una forma oscura que parece estar sentada en su cama, detrás de ella, y se refleja en el espejo, pero cuando miramos en esa dirección, no hay nada en la cama, excepto algo de ropa. La forma en que la figura en el espejo pasa desapercibida a lo largo de todo el video hace que la situación sea mucho más desconcertante. ¿Acaso este video es un truco a la vista? ¿O el espejo realmente nos muestra algo paranormal? Este misterioso evento fue captado por una cámara de timbre que apunta directamente hacia un patio. Ahora, antes de ver este inquietante momento, debemos saber que en esta casa suelen suceder cosas extrañas, pero no dentro de la casa, ocurre en el exterior, en el patio trasero y delantero. Quien compartió el video asegura de que no había nadie en el vehículo que estás viendo, ni alrededor de él. Esto sucedió a altas horas de la noche, cuando todos en la casa dormían. En las imágenes vemos una figura misteriosa que aparece de la nada en el asiento del pasajero, y se mueve de la parte delantera a la parte trasera del auto de una manera poco natural, y tan rápido, que es desconcertante. Además, parece desaparecer nuevamente en el aire. El usuario que subió el video, también afirma que revisaron a la mañana siguiente y que no había plantas u otros objetos que pudieran haber creado este reflejo. Pero, ¿qué o quién causó esto?
Algunos comentarios sugieren que podría ser un antiguo propietario del auto que de alguna manera está atado o atrapado en él. Si no es así, ¿qué más podría ser? Supuestamente esta es la historia de este extraño video. Un hombre miraba las noticias en el canal Fox. De repente notó que algo muy espeluznante se estaba desarrollando en el fondo del reportaje que estaba viendo. Es así que tomó su móvil y comenzó a grabar las imágenes de su televisor. Era un informe sobre un accidente fatal de scooter. Él se dio cuenta cómo esta imagen espeluznante apareció en los campos de trigo, justo al lado del accidente. Es aterrador cómo sus ojos parecen cambiar de forma, a totalmente oscuros. Muchos de los comentarios sugieren que esta figura sería el Grim Reaper, o un ángel de la muerte. Quizás una figura fantasmal, o incluso algo demoníaco. Es realmente inquietante, de ser real. Pero, ¿tú qué crees que haya sucedido en esta transmisión en directo? El investigador Franco TV visitó en este episodio un cementerio en Lima, Perú. El lugar de por sí es aterrador. Ahora imagina que en tu camino te encuentres en medio de un rito satánico, además de que aparentemente algo fuera de este mundo lo estaba siguiendo. It's dark. I can't see much. Wait, I got movement over there. I think. Look, they're leaving. One, two, three, four. I want to go to where they were just at to see what they were doing. There's a lot of trash inside this tomb. Look. What the hell is that? Well, I found where the lights were coming from. Looks like a voodoo doll. Sorry if I cut it here. I accidentally pressed the button, but that looks like a voodoo doll. What is that? Making my way towards the church. So far, still no sign of anyone. Not gonna lie, I thought that was a person right there. So the thing is, I'm nervous because I legit thought I heard laughing again.
Hola. Hola. What was that? Hola. Holy. I literally saw something peeking out at me right over here. Hola. Hola.